algo interdisciplinario, vamos a tener muy buenos resultados, vinculado además con una especialidad que por allí nosotros la tenemos como carrera de gestión, pero la licenciatura en administración rural, y aplicamos los conocimientos adquiridos y aquellos estudios que se hacen, que están vinculados a la tecnología y aplicados al agro o al sistema agropecuario, indefectiblemente estaremos aportando al sector productivo. Muchísimas gracias, felicitaciones, y bueno, a arrancar con la primera disertación, te dejo el pase, Alfonsina. Bueno, muchas gracias Alberto por tu presentación, gracias por las felicitaciones, gracias a todo el equipo y a todos ustedes que han ayudado para que esto haya sido posible. Esta virtualidad, como vos bien dijiste Alberto, nos ha hecho tener mejores resultados que no hubiéramos tenido. Y con respecto a lo que dijiste de extender este ciclo de seminarios, estamos trabajando en eso. Ya los próximos que van a salir van a ser los referidos a ingeniería en sistemas, y posteriormente a eso vamos a hacer los de administración rural. Así que los tenemos todos en la lista y ya los estamos empezando a coordinar. Así que vamos a seguir continuando con esto. Bueno, si les parece bien, vamos a empezar con la primera charla, que corresponde al doctor Diego Ferreira, que nos hablará acerca de conexión a red de inversores para paneles fotovoltaicos, condiciones generales. Así que lo escuchamos. ¿Estamos habilitados? ¿Ya está? ¿Se escucha bien? Perfecto, Diego. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, bienvenidos. Un gusto para mí, como se dijo recién, sobre todo para los invitados, los participantes que son de fuera de la facultad. Para nosotros es muy importante este tema de desarrollar todas estas actividades justo en el año del cincuentenario de la facultad. Y bueno, estamos haciéndolo realmente compensando en todo lo posible la presencialidad. Gracias al Departamento de Electrónica, yo hace relativamente poco que estoy investigando dentro del área de la carrera. De hecho, el GICENER, el grupo que está mencionado en esta placa inicial, es un grupo anclado en electromecánica, pero con muchísima vinculación con distintos docentes e investigadores de electrónica. Así que bueno, la intención es hacer un aporte, si bien posiblemente no es una de las líneas centrales de I+D que tiene el Departamento de Electrónica, que está más orientado, como ustedes pueden ver en la grilla, tal vez a telecomunicaciones, control, visión artificial. Lo que yo voy a presentar acá tiene un poquito más que ver con electrónica de potencia, visto desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Visto desde el lado de la red, del lado de la línea, que es el que me toca trabajar. Así que, bueno, yendo a hablarles brevemente, lo que vamos a hacer es desarrollar 3 puntos especiales, 3 condiciones que me pareció importante destacar sobre la conexión a red de inversores. Genéricamente, inversores para conexión a red, digamos, eléctrica. Yo acá mencioné el caso de paneles fotovoltaicos, que es el que nosotros tenemos más tangible, pero en realidad vale para muchos otros medios de generación de energía y conectarlos a la red eléctrica. Cuando nosotros decimos que tenemos nuestra experiencia más tangible, me refiero a la instalación solar piloto, fotovoltaica, que está ahora en la facultad, pobrecita sola ya, pero está funcionando normalmente, está supervisada actualmente de manera remota, de distintas maneras, está funcionando con normalidad dentro de lo que va correspondiendo a lo climático. Y bueno, en este caso particular siempre mencionamos que este proyecto se implementó a través de IRESUD, que fue una red muy exitosa, que surgió de un convenio público-privado, una combinación que es todo un desafío. En nuestro país sabemos que a veces es difícil, en el mundo es difícil, y realmente lo consideramos muy exitoso. Es una red que nos permitió conectarnos con otras universidades haciendo experiencias similares. Para quienes no conozcan tanto nuestra instalación, acá pongo un breve resumen técnico, un contenido mínimo. Ustedes pueden ver que se trata de 12 paneles conectados en serie.
cada uno de ellos de 235 vatios. Eso da un total de 2.820 vatios, que fíjense que es un número similar a la potencia del inversor, que es el que nos convoca en este caso. Hay algunas otras particularidades sobre esos datos que di que podemos volver más adelante. Una aclaración es que esta conexión, esta instalación es monofásica. Tengamos en cuenta que ya con la normativa vigente en nuestro país y en nuestra provincia, en realidad la instalación máxima, el mayor tamaño de instalación monofásica sería 5 kilovatios, ¿sí? Ya está previsto así en la normativa. Y bueno, ahí abajo tienen un par de valores orientativos sobre cuál es la generación anual aproximada, prevista, inicial para la instalación, y la superficie cubierta, como para dimensionarlo físicamente en cuanto a integración arquitectónica, ¿no? Porque es una cuestión que, bueno, por ahí a veces los técnicos nos olvidamos, toda la cuestión estética, o no le damos la suficiente importancia que tiene, ¿no? En la imagen esa ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo desde la instalación piloto se puede ver lo que ahora se estaba constituyendo en el nuevo estacionamiento del predio. Entonces esta cuestión de visibilidad también es sumamente importante. Cualquier cosita, la mayoría de las placas de diapositivas tienen una numeración por cualquier duda que surja posteriormente para las preguntas. En esta imagen la intención era mostrar un breve esquema. Nosotros insistimos en que esto es una instalación piloto, porque justamente surgió antes de que tuviéramos disponible una normativa, y surgió con la intención de realizar investigaciones y esta divulgación que ustedes están asistiendo. Fíjense cómo en nuestra instalación está haciendo un aporte de los paneles que generan en corriente continua, el efecto fotovoltaico se da en corriente continua, debemos pasar por un inversor y a su vez por un medidor para llegar a la red, al cableado interno de la facultad en alterna. Por supuesto esto sin haber interferido o intervenido sobre la conexión con la empresa distribuidora, en nuestro caso, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en el lugar donde estamos ubicados, el predio de la facultad, accedemos a EPEC, la empresa provincial de energía de Córdoba, que es la que nos provee en corriente alterna, la misma variante de energía que nos está entregando su salida el inversor. Es decir, esto es una configuración, insistimos, piloto, una configuración para estudio universitaria, que no es el formato exacto que ha tomado luego en la normativa, ¿verdad? Pero sirve perfectamente para ver la integración de estos equipos a la red eléctrica. A título informativo, con estos números que decíamos anteriormente, el listado de datos nominales de instalación y este esquema, les podemos mencionar un dato importante para cuantificar o magnificar el tamaño de la instalación, y es el siguiente: en condiciones habituales, esta instalación proporciona entre un 1,5, un 2% aproximadamente de la energía que consume todo el predio por mes, o evaluada por año aproximadamente, está en esos términos. Actualmente con la facultad cerrada, aunque se mantienen varias cargas necesarias para conectividad, iluminación de seguridad, iluminación también estética, etc., por supuesto el porcentaje que está aportando la instalación es mucho mayor, en el orden creo que del 7-8%, pero vean ustedes que es una instalación relativamente chica para el predio donde está instalada. Vamos a concentrarnos en el inversor, que es el componente que yo les decía que adapta la energía de corriente continua que sale de los paneles fotovoltaicos y que permite generar una salida de corriente alterna hacia la red. En nuestro caso, la red en realidad es el circuito interno de la facultad, el edificio principal donde hay concentrada la mayor parte de la carga, en orden del 60% de toda la carga del predio.
El inversor que ustedes ven dispuesto a la izquierda, además de las dos, de entrada y salida, que están marcadas, ven algunos otros accesos. Uno de ellos una conexión RS232, que es la que utilizamos desde un principio, lo más práctico que nos resultó, para recabar datos y actualmente telesupervisarlos. Más allá, abajo a la derecha, en el mismo inversor, ven una conexión RS485, que es una alternativa con lo interesante que tiene la posibilidad de encadenar varios inversores y recabar datos en una sola conexión local, ¿sí? Puede tener una cantidad de inversores vinculados. Ahí tuvimos que hacer un CTO para utilizar un único inversor. En la foto de la derecha ven el mismo inversor, tal cual como lo tenemos en instalación, montado dentro de un tablero de magnitudes bastante importantes. Siempre aclaramos eso, que en realidad en una instalación domiciliaria o industrial no es necesaria semejante magnitud de tablero. De hecho, este inversor y muchos inversores están previstos para su instalación sobre pared y de hecho hasta en intemperie. Por supuesto que hacen falta protecciones previas, y bueno, protecciones y comandos, seccionamientos del lado continuo y del lado de alterna, pero que pueden ir en tableritos mucho más modestos, digamos, ¿no? Nosotros siempre decimos que para los visitantes, el inversor viene a ser algo así como el bajista en los grupos de música. Nadie le da mucho crédito, sin embargo está haciendo un trabajo fundamental. En esta imagen, en la parte central, yo menciono ahí que es una cortesía realmente de IRESUD, que es la red esta donde trabajamos, que nos confirmó un poquito cómo era la constitución interna. Esto es un esquema sumamente simplificado, pero básicamente la constitución interna del inversor es esta: desde los paneles a la izquierda hasta llegar a la red de alterna a la derecha. Ustedes pueden ver distintos bloques que tienen distintas funciones. Yendo por parte de izquierda a derecha, los paneles tienen una tensión de salida de continua bastante estable, en torno a valores relativamente casi constantes, vamos a decir, durante el día. Hay pocas variaciones, pero requiere una adecuación ese nivel de tensión. Verán ustedes que hay una etapa de adecuación del nivel de tensión, que si bien ahí está dibujado de manera simplificada como un elevador, en realidad sabemos que esta etapa siempre tiene la doble función, elevador y reductor también, para adecuarlo a un nivel estable de tensión, sobre la cual, sobre esta tensión más estable de continua, va a trabajar lo que está en el medio y un poco más resaltado, un puente H. Yo puse expresamente la palabra tradicional, porque es un puente H común, vamos a decir, para quien está en el tema de electrónica de potencia, y que realiza efectivamente la inversión de continua a alterna, con una modalidad, como está esquematizado abajo a la izquierda, una modalidad de PWM, ¿sí? O sea, modulación por ancho de pulso, para sintetizar una forma de onda de alterna, ¿sí? Siguiendo hacia la derecha, el otro bloque que está dibujado esquematizado, es un filtro pasabajo, sintonizado a la frecuencia de conmutación, porque ustedes verán que de la modulación de ancho de pulso está surgiendo una tensión con alto contenido armónico, y la armónica fundamental, la que más va a estar, no la fundamental, perdón, la preponderante, la que más va a molestar, digamos, en la integración con la red, es la frecuencia que tiene que ver con la de los pulsos, con la frecuencia de conmutación. O sea que ahí hay un primer filtrado muy importante para poder vincularse con la red. Después pueden ver otro bloque, un doble relé, dice ahí, para distribución galvánica. Fíjense ustedes, este elemento lo vamos a mencionar de nuevo más adelante. Fíjense que son dos contactos en serie, y yo estoy hablando de desconexión galvánica, o sea, directamente desconectar de la red todo el resto de los elementos que ustedes ven de ahí hacia la izquierda, incluidos los paneles. Esto ocurre cuando no tengo generación
de los paneles, eso directamente se desconecta, o cuando se pierde la red de alterna, cuando hay una falla en la red alterna, se desconecta, estos relés son los que actúan. Finalmente queda un filtro pasabajos para terminar de adecuar la forma de onda de tensión y corriente en la integración con la red a estándares de compatibilidad electromagnética, ¿sí? Básicamente son los bloques funcionales que podemos ver, por supuesto, en la etapa de potencia. No está dibujado, esquematizado acá, todo lo que es control, que correría en paralelo. Por ejemplo, si yo desconecto, si está ejecutada la desconexión galvánica de los relés, bueno, ¿quién hace que comience a funcionar el puente H? Bueno, efectivamente hay un sensado de la red, o sea que yo apenas conecto el inversor a la red de alterna, lo que estoy haciendo es alimentar un pequeño circuito sensor que está vinculado optoacoplado para que esos relés puedan cerrarse por medio de ese comando de control sin conexión galvánica, y bueno, pueda empezar a funcionar todo el sistema. De estos bloques, vamos a llevarlo de nuevo al piso, digamos, lo que pasa cuando va la gente a visitarlo. Yo recién mostraba esas fotos desde abajo de la instalación, desde arriba, etcétera, pero bueno, quien ha tenido la oportunidad de visitarla habrá visto que tenemos el acceso restringido. Y bueno, en esta modalidad no presencial no pude acceder a una foto decente de la puerta terminada con los carteles como están hoy, pero bueno, les estoy mostrando la puerta terminada y los carteles por el otro. Van a tener que creerme que esos carteles están puestos, hoy están ahí tal cual. Fíjense que ocurre mucho, que nosotros tenemos muchísimas visitas, y de hecho es un lugar de circulación, de paso de gente, porque estamos junto al Observatorio Astronómico de la facultad. Esta visita de una facultad, de otra facultad de UTN, todavía teníamos una restricción de paso con cadenas provisorias, digamos, ¿no? Luego implementamos una puerta, y bueno, siempre nos dicen, ¿por qué? ¿Qué tanto? ¿Qué exagerado, digamos? ¿Será para tanto? Bueno, hay un justificativo muy concreto para evitar, prevenir, cuidar este tema del acceso. Una es el nivel de tensión de continuo que ustedes pueden ver a la izquierda, que se maneja. Fíjense que yo recién les decía, por lo general se trabaja, el adaptador de nivel de tensión de continuo trabaja como elevador, muchas veces como reductor, pero fíjense que estamos hablando del orden de 400 volts de corriente continua. Ya es una cuestión bastante convincente como para mantenerlos lejos de la instalación, por más que eso, por supuesto, está correctamente aislado, ¿no? O sea, toda la parte de generación no es algo que sea tangible, digamos, para el operador, aún ahí al lado, pero ya es una primera restricción. Esto es un elemento activo. Nos costó bastante a los eléctricos, electromecánicos, digamos, acostumbrarnos a que esto está generando una tensión importante en total silencio, en total quietud y totalmente estático, ¿no? Y bueno, lo que pueden ver ustedes acá esquematizado, también a base de un par de esquemas que nos facilitó el ESUD, son como con la conmutación alternativa, arriba y abajo, ustedes pueden ver los dos semiciclos, cómo el puente H va conectando alternativamente la parte positiva con el neutro, y luego la parte positiva con la línea, y viceversa, la parte negativa alternativamente, ¿no es cierto? Pero si bien no es totalmente galvánico el contacto, porque en el medio hay IGBT, ¿verdad? En la llave electrónica, tengan en cuenta que hay un contacto entre la línea y los bornes de los paneles. En definitiva, hay un contacto físico, si no digamos galvánico, que implica, de hecho, un riesgo en esa conexión y en el tacto, digamos, en el contacto con las personas ante una posible descarga a tierra. Para eso, uno de los elementos que está incorporado en el tablero y que debe ir en cualquier instalación con nuestra normativa vigente ya, es el tema de la protección, no solo termomagnética, sino también diferencial. En el esquema de arriba a la izquierda ustedes ven una configuración tradicional, que estamos acostumbrados
para los consumos, según normativa AEA en el país, como uno instala, bueno, termomagnética y diferencial en ese orden desde la red hacia los consumos. Y vean ustedes que acá, en un inversor fotovoltaico, donde el sentido previsto de la energía es al revés, al revés, es desde el inversor hacia la red, de todos modos la conexión de estas protecciones sigue la misma secuencia y la misma lógica, porque la corriente de falla a tierra va a provenir de la red. Hay un detalle que acá no había mencionado y que es muy importante, que es esa generación de continua, esa fuente de continua que son los paneles, que son en realidad una fuente de corriente, por eso tienen una tensión relativamente estable, es una fuente flotante. Entonces, no está vinculada a tierra uno de los bornes. Permítame regresar al anterior. Los bornes positivo y negativo de los paneles no están vinculados a tierra. Lo que está vinculado a tierra es nuestro centro de estrella del transformador de distribución que alimenta a la facultad. Entonces, en estos esquemas, independientemente del sentido de la energía hacia un consumo tradicional arriba o desde los paneles hacia la derecha abajo, la corriente de falla a tierra provendría siempre de la red. Esa es una razón sumamente importante por haber restringido el acceso y por haber hecho esta disposición de protecciones también, que insisto, con otras variantes, otros detalles, pero está disponible en la normativa nacional y provincial. Continuando un poquito con esto, vamos a hablar de otra condición. Este inversor, al igual que cualquier otro inversor correctamente normalizado, que funcione según lo previsto, lo estipulado en normativa, debe tener este comportamiento. Este día que está graficado acá es un día de un funcionamiento, una evolución temporal de la potencia desde el amanecer. Ustedes pueden ver en el eje horizontal aproximadamente un amanecer a eso de las 7 de la mañana, no recuerdo en qué fecha habíamos registrado esto, por supuesto depende eso del día, cuál es la hora de amanecer y atardecer. Un atardecer, un apagado del equipo en torno a las 19 horas aproximadamente. Y en el medio de eso, alrededor de las 14 por ahí, ven ustedes una interrupción, una caída a cero de la potencia. ¿Por qué ocurre eso? Ahí han actuado los dobles relés, el doble contacto en serie que les mostraba antes, desconectando la instalación, por más que había sol. Nadie apagó el sol de esa manera y no hubo un eclipse brusco en ese momento, como para que se nos caiga la generación en ese momento. En realidad, de hecho, lo verificamos con la gente de mantenimiento. Ellos habían hecho un corte seccional, nada más, en una parte de la facultad, que afectaba a esta zona donde están conectados los paneles, y el inversor actuó como realmente debía hacerlo. Se desconectó. ¿Por qué razón? Y por esta razón. Desde el punto de vista externo a la facultad, bueno, puertas adentro pasa algo muy parecido, yo tengo que asegurar que cualquier inversor fotovoltaico corte su inyección de energía cuando la empresa de distribución cortó la energía, o cuando mis operarios de mantenimiento, ¿sí? Esto es una restricción, la que estoy mostrando, la que está muy normada, digamos, en cuanto a proteger a todo lo que es el ámbito de mantenimiento de líneas. Si alguien está haciendo mantenimiento sobre nuestro transformador de acometida a la facultad, sobre nuestro cableado que está frente a la calle, en el barrio, etc., es inadmisible que nuestro inversor continúe inyectando energía a la red. Estaríamos jugando con electrocutar a un operario. Entonces, esta función, verán que esta segunda condición que les enumero es clave, es crítica, sumamente importante. ¿Cómo actúa el inversor? Les decía antes, por medio de estos relés internos que están redundantes, que están duplicados, y como ejemplo de cuál es su actuación, vean que de hecho hay una IRAM que especifica estos valores, y ya para una determinada caída de subtensión o sobretensión, ya especifica tiempos de apertura de estos contactos, que son relativamente reducidos, pero, extensos para
para lo que estamos tan acostumbrados a hablar en términos electrónicos, pero es suficiente para estos fines de protección. También hay por subfrecuencia y sobrefrecuencia, así que bueno, esta es una actuación del inversor sumamente importante por seguridad. Hay ensayos muy duros contra el inversor en cuanto a este aspecto, es uno de los que más se ensaya, y fue uno de los puntos de discusión y de normalización más importantes para adoptar algunos de estos criterios. Hay distintos tiempos de apertura en distintas familias de normativas en el mundo. Bueno, se fue unificando este criterio, tanto por el lado de Irán, por el lado de AEA, por el lado de las disposiciones de la Ley de Generación Distribuida. Y finalmente, una última nota de color, porque es un tema que suele surgir bastante frecuentemente, una condición sobre el tema de la distorsión armónica que pueden insertar o inyectar los inversores a la red. Como yo antes mencioné que los paneles en realidad son una fuente de corriente, no una fuente de tensión, por el principio físico que rige la generación de esa energía, lo que se especifica, como dice ahí abajo, es la distorsión armónica en corriente, no en tensión. Sobre todo porque nuestra pequeña instalación de 2,8 ni de tensión aumentada por un trafo de 250 kVA, en una capacidad de cortocircuito muchísimo. Entonces, tiene una capacidad limitada de accionar sobre la tensión a borne. Entonces, lo que se especifica es el THD en corriente. Es el valor de que ustedes ven, reducido, por las formas de onda de ruido. Hola, no sabía si es la conexión de Diego o era la mía, porque la mía también fallaba. No, sí, se ¿Es desconectó. la de Diego? Se desconectó. Bueno, Exacto. bueno, ¿podemos ir armando la próxima charla o necesitamos que se dé de baja el... No, ahí entró, ahí está Diego. Ahí está. Algo pasó. Algo pasó. Algo pasó en la red. Ahí estamos. ¿Estamos de vuelta? Sí. Sí, perfecto. Bueno, bien. No sé dónde se llegó a cortar, pero les decía que esa forma de onda, si bien puede resultar un poco preocupante, no es tanto teniendo en cuenta la forma de onda de cualquier rectificador que tengamos conectado en cargas domiciliarias, cargas industriales, realmente muy acotado, y en que estamos hablando de niveles de THD de corriente, que imagínense ustedes que las normativas de calidad de energía restringen el THD en corriente para las cargas en valores del orden del 8%, del 20%, y en tensión en el orden del 8%. Así que estamos trabajando en niveles muy bajos. ¿Qué significa? ¿Qué se puede decir brevemente de esto? Decir, bueno, a ver, un inversor a red, fotovoltaico, sea eólico, lo que sea, es una preocupación desde el punto de vista de calidad de energía, desde el punto de vista armónico. No es una preocupación, mientras esté normalizado, mientras cumpla con determinadas normativas que así lo especifican. No es cuestión, evidentemente, de mandar ese puente H que vemos ahí en el medio directamente a la red, o tendríamos baja tensión, porque es un tema que entre los eléctricos, al comenzar a hablarse de inyectar de energía a red, bueno, fue una cuestión, es preocupante, digamos, ¿no? No es lo mismo que pensar en un inversor, en un convertidor utilizado, por ejemplo, para variación de velocidad en motores eléctricos, donde la carga pasiva altamente inductiva soporta mucho mejor, es parte de su propio filtro para admitir las variaciones de tensión que hay. Bueno, acá esta configuración frente a la red requiere que uno prevea ese filtrado, ¿sí?
Y sin más que esas tres condiciones, de mi parte era presentar esas tres nociones importantes, bueno, un poco como disparador. Siempre hacemos trabajo en conjunto con gente de electrónica, veo por ahí que hay algunos de los estudiantes, así que bueno, enhorabuena si por ahí es un disparador para generar algunas inquietudes y clarificar algunas cosas sobre estas tecnologías. De mi parte, Claudia, eso es toda la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu presentación. ¿Tenemos alguna pregunta para hacerle? Sí, yo tengo una. Bueno, Hola, dale, Manuel, te Diego. escuchamos. Manuel Dovis, ¿cómo estás? Hola, Emma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Che, tengo una pregunta medio sonsa, pero Por que favor. no logro comprender. ¿Cómo sabe el inversor cuando hay un corte de la red de energía? Tiene un simple amperímetro y supone que el aporte de corriente es mayor siempre de la red que de los paneles, o cómo detecta, porque si está conectada a la red... Sí, muy buen punto. Yo no lo tengo, no tengo las herramientas no tengo las herramientas para marcar en pantalla. Pero mira, simplemente yo antes mencionaba que todo lo que está dibujado acá es la etapa de potencia, ¿verdad? Sí. Hay una parte, por supuesto, subyacente acá en la cuestión de control. Hay un sensor, un detector, digamos, que está conectado a la red. Vos apenas conectás a la red eléctrica de alterna el inversor, hay un sensado, una medición, una verificación de que haya presencia de tensión, y en definitiva lo que está haciendo es una manera de medición de impedancia de red. ¿Sí? Ajá. Ese sensado, nosotros lo notamos, por ejemplo, cuando le conectamos el medidor, que verificamos que a la noche había un pequeño registro de potencia reactiva. Era ese sensor. Mientras estuviera conectado a la red el inversor, este sensor consumía una pequeña potencia reactiva. Uh-huh. Cuando detecta que hay presencia de red, y a su vez que hay presencia de generación fotovoltaica, ¿no? Si no, no tiene sentido cerrar los relés. Lo que hace es, por optoacoplamiento, dar una señal para que se cierren los relés. No sé si eso responde a tu pregunta. La clave es que hay una medición de presencia de tensión y a su vez de impedancia de red. ¿Está? Claro. Esto tiene, en definitiva, una impedancia máxima de red que mide, es decir, que requiere que haya una red de cierta potencia de cortocircuito del otro lado. ¿Sí? Si vos haces un Thevenin de esa red que estás viendo bornes del inversor, tiene que tener una impedancia bastante baja, o dicho de otro modo, una potencia de corto bastante alta. O sea que nosotros no lo determinamos porque no tenemos el valor para este equipo, pero si vos lo pusieras a esto en paralelo con un generadorcito comercial de estos que pones afuera de los comercios, sí, y probablemente no funcionaría. Está bien. Yo antes mencioné que el ensayo es muy restrictivo, tanto que a la salida lo que hacen los ensayos está normalizado, no es algo inventado, digamos, sino no es algo tan argentino, estaba escrito en la normativa europea. Fíjate vos que se le suele alimentar con la red, retirar la red y dejarle puesta una carga que es totalmente resonante, totalmente inductancia y capacitancia en resonancia con los 50 Hz, y aún así el inversor debe cumplir con los tiempos de conexión. Eso es muy riguroso, porque si vos tenías el inversor entregando una determinada potencia, le quitas la red de golpe y le dejás un circuito resonante, por poca pérdida que tenga, bueno, el inversor lo detecta. O sea que realmente la medición de impedancia de red internamente funciona muy bien. Y eso que esto es un modelo viejito de equipo, pero anda muy bien. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. No, por favor. Bueno, agradecemos nuevamente a Diego Ferreira por su presentación. Disculpanos, pero no tenemos más tiempo para preguntas. Después de los que desean hacerte consulta, vos dejaste el mail, se pueden contactar con vos o con la CECI, nosotros después lo volvemos a referenciarte. Así que muchísimas gracias, Totalmente. Diego, por tu presentación. Por favor, gracias a ustedes. Ahora vamos conectando al próximo expositor, que es el ingeniero Jorge Bocio. Jorge, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya Sí, ya estás como confitrión, pero así. Bueno,
Hay un tal Valentín Ya, que sí, quiere ya lo ingresar. acepté. Ah, bueno, perfecto. Y bueno, ¿vos también podés admitir o tengo que Sí, sí, hacerlo sí, yo? vos despreocupate de eso que... Dale, perfecto. Bueno, vamos a compartir pantalla cuando lo encuentre. Qué bueno ver casi al ingeniero Bocio como un youtuber. No, estoy lejos de eso. No lo encuentro. ¿Nos vamos renovando o no? Sí, espérenme un segundito que lo voy a... Sí, la tengo. Perfecto. Compartir pantalla. Bueno, discúlpenme un segundo, voy a cerrar algunas cosas, así la veo, porque si no, no voy a poder ver lo que ustedes... No voy a poder mostrarles. Espérenme un segundito. Como siempre, algo puede salir mal. Si querés, sigo, Jorge. ¿Eh? Si querés, Sí, sigo, no hay Jorge. problema. No sé por qué no lo veo. Voy a cerrar cosas. Sí. Bueno, ahora vamos a probar de nuevo. Perfecto. ¿Ahí ya la ven? Sí, ahí está. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, el ingeniero Vamos. Jorge Bocio nos dará su presentación en protocolo para la evaluación y mediación de radiaciones no ionizantes. Así que Perfecto, cuando bueno. empiece, Muy comienza bien. nomás. Gracias, Alfonsina. Bueno, buenas tardes a todos los que nos saludé. Vamos a continuar con este ciclo de seminario electrónico, como decía Alfonsina. Y bueno, el tema que vamos a tratar es el protocolo para la evaluación y medición de radiaciones no ionizantes, ¿sí? Bueno, primero, disculpen, me voy a presentar, para los que no me conocen, soy el ingeniero Jorge Bocio, doy materias en cuarto y quinto año de la carrera de Ingeniería Electrónica, y participo entre otras cosas de un grupo que está realizando un PIT, que es de donde se Ingeniero, deriva... disculpe. Sí. Se escucha muy bajito. Bueno, a ver. Hola, hola, ¿ahí se escucha bien? Ahí está mejor. Perfecto. Decía que, bueno, participo de un grupo que está realizando un PIT, que es de donde se deriva el tema de hoy, ¿sí? La denominación del PIT es de desarrollo de una plataforma portátil para la medición de emisión y mapeo geográfico de radiaciones no ionizantes, RNI, que tienen como objetivo el diseño e implementación de una plataforma portátil de medición por emisión de estas radiaciones entre la frecuencia de 9 kHz y 3 GHz, y el correspondiente mapeo geográfico mediante GPS. Tiene como objetivo específico este PIT el de desarrollar un dispositivo propio, ¿no es cierto?, y que sea económicamente viable para el monitoreo en comparación con las alternativas que se obtienen en el mercado, ¿no?, que no son baratas. También tenemos como objetivo facilitar el control del espacio radioeléctrico por parte de comunes y municipios, que esto es algo que está muy reglamentado. Hay muchas leyes que hablan al respecto y sin embargo en las ciudades no se implementa o no se pone en práctica, ¿sí? El otro objetivo es mejorar la resolución geográfica de las mediciones RNI, empleando un dispositivo dinámico, o móvil, como quieran llamarlo, y disminuir el tiempo y por ende el costo involucrado que normalmente está involucrado en el monitoreo mediante el actual método estático. Justamente nuestro proyecto, podemos hablar o explayarnos un poco más de cada uno de estos puntos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ocupar el tiempo para el tema que nos compete. Decía que nosotros vamos a ver hoy este método estático de cómo se realizan las mediciones, ¿sí? Cómo están normalizadas, y qué es lo que nos indica la ley en estos casos, ¿sí? Nosotros queremos hacer un medidor
y comparar estas medidas realizadas por nuestro equipo con las mediciones que están normalizadas, que están regladas, para hacer una comparación y poder ofrecer un producto que realmente esté dentro de los parámetros que se solicitan, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que la exposición a campo electromagnético no es un fenómeno nuevo, ¿sí? En el siglo XX la exposición ambiental, aumentó mucho, ¿sí? En forma continua. El avance de las tecnologías y los cambios en los hábitos de las personas, bueno, ha hecho que crezca en forma exponencial la utilización de cualquier tecnología inalámbrica, ¿sí? Entonces, todos estamos expuestos a una combinación de campos eléctricos y campos magnéticos, en el hogar, en el trabajo o en la vía pública, donde vayamos, y estos niveles que están en el ambiente en forma artificial ya han superado en forma muy considerable a las fuentes naturales de irradiación. Entonces, ya tenemos un ambiente que está muy saturado, ¿sí? De este tipo de ondas electromagnéticas, ya sea, bueno, telefonía celular, enlaces punto a punto, bueno, todo lo que es radiofonía, Wi-Fi, ¿sí? Y bueno, esto ha provocado que se instalen muchas antenas, ¿sí? Y por lo tanto aumenta la contaminación, pero también aumentó el control de parte del Estado del control de estas antenas, ¿sí? Y hoy por hoy hay muchas normas que exigen el monitoreo constante, ¿sí? Que es ya sea para garantizar la correcta prestación del servicio que presta una empresa de telecomunicaciones, pero fundamentalmente para controlar los niveles de radiación a los que se expone la población, ¿no es cierto? Vamos a ver brevemente estas normas, ¿sí? Que nos exigen justamente el control de estos niveles, ¿sí? En la provincia de Córdoba se dictó la ley 9055, ¿sí? Con el propósito de preservar la salud de la población frente a las afectaciones que pueden provocar estas energías radiadas por las antenas. Y esta ley brevemente cita que, bueno, toda antena, como condición previa a la habilitación y al funcionamiento, deberá ser sometida a un control de emisión de energía radiada, ¿sí? Por ejemplo, esa energía no debe superar nunca la escala más rigurosa que prevén las normas internacionales, eso dice la ley. Y en el artículo 3 faculta al ERCEP como organismo de control de esta ley. El ERCEP, ustedes saben que es el ente regulador de servicios públicos de Córdoba, y bueno, el ERCEP, a través de su resolución general número 8, lo que hace es adopta, justamente para controlar estas emisiones, el estándar nacional de seguridad de la resolución 530-2000 de la Secretaría de Comunicaciones, ¿sí? Que esta resolución establece como valores máximos de radiación a los establecidos en el artículo 1 de la resolución 202-95 del Ministerio Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Y bueno, y establece también esta resolución del ERCEP que para medir las radiaciones se utilice la norma 3690 de la CNC. ¿Sí? La CNC era el antiguo ENACOM, digamos, que es actual, ¿va? El actual ENACOM, digo, a eso se refiere. Bueno, esta resolución 3690 fija los controles de cómo se deben hacer los controles de las radiaciones no ionizantes, ¿sí? Y sus procedimientos y los procedimientos para realizarlos. Estos procedimientos se basan en normativas internacionales, ¿sí? Como la recomendación
K61 de la UIT. La UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones que pertenece a la ONU, y también a normas internacionales e incluso las normas AAA de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y bueno, en esto se basa la resolución 390 y fija los procedimientos de cómo efectuar estas mediciones. Esto es lo que queremos ver hoy, justamente, de cómo vamos a efectuar las mediciones de estas radiaciones que deben controlarse y que no hay una conciencia justamente de efectuar este tipo de mediciones. Nosotros creemos que el dispositivo que estamos elaborando va a contribuir en forma sencilla a poder obtener mediciones continuas de los valores de radiación en el ámbito de una localidad, ¿no es cierto? Bueno, como toda norma, primero definamos algunos términos que nos van a ser útiles en el desarrollo del tema, ¿sí? En principio, las radiaciones no ionizantes que estamos hablando son aquellas radiaciones del espectro electromagnético que no tienen energía suficiente para ionizar la materia. Por ejemplo, llegan aproximadamente hasta los 300 GHz o un poco más. Para hacer una comparación, las radiaciones ionizantes son, por ejemplo, los rayos X, ¿sí? Bueno, esto se trata de todas radiaciones que no producen ionización en la materia. Intensidad de campo eléctrico es la magnitud del vector del campo eléctrico expresado en volt sobre metro. Intensidad de campo magnético es la magnitud del vector campo magnético expresado en amperes sobre metro. Onda plana, sí, vamos a definir lo que es onda plana, ustedes saben, para los que están en el tema, y si no, es una onda electromagnética en que el campo eléctrico y el magnético son ortogonales así, y tienen un plano que es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Esto es para diferenciar de cómo es la radiación electromagnética cerca o lejos de la antena. Nosotros tenemos también otra definición, que es la región de campo lejano, y es la región del campo radiado por una antena, donde la distribución del campo es esencialmente independiente de la distancia respecto a la antena. En esta región, digamos, el campo, como definimos recién, se va a comportar como de tipo de onda plana. Y acá tienen un gráfico donde definimos a partir de qué distancia de la antena, ¿sí?, consideramos campo cercano o campo lejano, ¿sí? Entre 2 y 3 longitudes de ondas, podemos decir que el campo ya se considera, o la propagación de la onda es una onda plana, ¿sí? Donde el campo eléctrico y magnético, dijimos, es perpendicular a la propagación, al sentido de propagación. Antes de eso, predomina o el campo magnético o el campo eléctrico según la impedancia de la antena que estemos considerando. ¿Por qué es importante conocer esto? Y porque las mediciones de radiaciones ionizantes se hacen todas, se hacen en campo cercano, pero se hacen siempre en campo lejano. ¿Por qué? Porque como el campo, la separación entre campo cercano y lejano lo hace la longitud de onda, a medida que va aumentando la frecuencia, ¿sí?, esa distancia se va acercando, digamos, a la antena, y por ejemplo, si consideramos unas frecuencias de 800 MHz o 1 GHz, ¿sí?, nosotros podríamos decir que ya a 1 metro de la antena ya estamos en un campo lejano. Con lo cual, todas las mediciones que nosotros hacemos en cualquier lugar de la ciudad o en cualquier lugar del espacio, digamos, si está a más de 1 metro, o 5 o 10 metros, ya está considerado campo lejano. También la norma indica cómo realizar las mediciones en campos cercanos, ¿sí? Pero eso ya quedaría para un tema de cómo realizar la medición al lado de las antenas, que no es lo que nos ocupa, porque la gente
o la exposición que nosotros tenemos no es al lado de las antenas. Bien. Vamos a definir otros conceptos, la densidad de potencia, que es la unidad de área normal, es la potencia por área, digamos, en la dirección de la propagación de la onda. La unidad utilizada es el milivatio sobre centímetros cuadrados. Y para una onda plana, que es el caso que nosotros consideramos, la densidad de potencia está relacionada con el campo eléctrico y con el campo magnético por las fórmulas que ustedes ven en la gráfica. ¿Por qué es importante esto? Y bueno, porque nosotros al realizar medición, en realidad las normas indican qué densidad de potencia debe existir para que no produzcan afectaciones a la salud. Bueno, es fácil medir o campo magnético, campo eléctrico o campo magnético, no así densidad de potencia. Entonces, solamente midiendo campo eléctrico o campo magnético, ¿sí? Y a través de esta fórmula podemos obtener la densidad de potencia. Y como estamos considerando campo lejano, ¿sí? La impedancia de la atmósfera a esa distancia de la antena es considerada como 377 ohms. Entonces, si nosotros volvemos a la fórmula, vemos que midiendo solamente campo eléctrico, ya conocemos la impedancia, podemos calcular densidad de potencia, que es lo que nos pide la norma, poder complementar. De acá viene la importancia de hacer las mediciones en el campo lejano. Después tenemos emisión, es un concepto que es la radiación producida por una única fuente de radiofrecuencia, y por el contrario, imisión es la radiación resultante del aporte de todas las fuentes de radiofrecuencias que pueden estar presentes en un lugar, ¿sí? Esa es la diferencia entre emisión y emisión. Nuestro equipo va a hacer una medición de emisión, porque en realidad lo que interesa saber en cuanto a exposición es cuánta radiación recibimos, no importa de dónde, ¿sí? Y no importa cuánto de cada uno, sino el total. Por eso se hacen mediciones de emisión. Ya vamos a ver después que si esos resultados de emisión superan los límites permitidos, sí hay que hacer una medición de emisión para conocer cuál es la fuente que produce esa alteración. Y la exposición, bueno, es la situación en que se encuentra una persona sometida a estas radiaciones, a campo eléctrico, magnético, electromagnético, ¿sí? Está la exposición poblacional o no controlada, que es lo que se trata de salvaguardar, ¿sí? Que es esa exposición es la situación en la que se encuentra el público y que no sabe a qué está expuesto y tampoco puede ejercer un control sobre eso. Por último, la máxima exposición permitida, el MEP, es el valor eficaz del campo eléctrico y magnético o densidad de potencia, ¿sí? Porque sabiendo uno u otro podemos calcular la densidad de potencia. Pueden estar expuestas las personas sin efectos perjudiciales a la salud. Acá hay una gran controversia, hay muchos que dicen que esto hace daño, otros que no hace daño. En realidad, en salud se usa lo que se denomina el principio precautorio, ¿sí? Que es, bueno, no se sabe si produce, qué efectos produce, pero tampoco se puede negar que no lo haga, que no produzca ningún daño, ¿sí? Sobre todo la exposición permanente. Bien, los valores límites que se piden o que están normados son los que ustedes ven en la tabla, ¿sí? Estos valores en la Argentina son superiores a otros lugares del mundo, ¿sí? En Europa son por lo menos 10 veces menos, o más incluso, y en América, basándonos mucho en las normas IEEE, los valores son un poco incluso unas décimas menores que los expuestos en Argentina.
Pero bueno, esto es lo que se estudió y se resolvió en su momento, ¿sí? Y es lo que se fijó. Bueno, tomando, por ejemplo, la frecuencia de telefonía celular, que es lo que más preocupa a la población y donde más se enfocan los controles, ¿sí? Podemos ver acá en el rango entre las 400 MHz y 2 GHz, cuáles son los valores de intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Campo magnético o densidad de potencia. Está relacionado con la frecuencia. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, que analizamos las radiaciones producidas por las antenas de telefonía celular, vemos que estas son las bandas de frecuencia que usan la telefonía celular. Nosotros lo que tenemos que tomar para el valor máximo permitido es el peor de los casos, que sería la frecuencia más baja, porque fíjense que para campo eléctrico el valor es directamente proporcional a la frecuencia, entonces mientras menor sea la frecuencia, menor va a ser el valor que obtengamos, o sea, el peor de los casos. Bueno, para una frecuencia, para estas bandas, tomamos esta frecuencia de 758 MHz, y eso nos da que no podemos tener una intensidad de campo eléctrico, ¿sí?, mayor a 37,85 voltmetro. Bueno, por las experiencias de las mediciones que estuvimos viendo, investigando y demás, la más grande que encontramos en mediciones en muchas ciudades, en muchas localidades de la Argentina, en muchos estudios de distintas universidades, incluso de organismos estatales, no superan los 0,8, 0,7, 0,4 voltmetro. O sea que es un límite bastante alto a alcanzar, ¿sí? Bien, entonces, terminado el tema de los términos, ¿sí?, vamos a ver cómo es el protocolo de medición, ¿sí? Lo primero que debemos realizar cuando aplicamos este protocolo es hacer un procedimiento de evaluación. O sea, debemos decidir qué método debemos aplicar. La norma nos indica dos métodos: un método de predicción, y este método hace una evaluación de los valores de las radiaciones no ionizantes mediante cálculos, ¿sí?, basados obviamente en especificaciones técnicas y condiciones físicas de cada sitio a evaluar. Y en el caso de que esta evaluación teórica superen los límites de la tabla que vimos anteriormente, bueno, se debe proceder a la medición de los niveles de radiación a través de instrumentos. Se aplica un método de medición, que se dice. Y esto es lo que vamos a ir tratando de explicar en el transcurso de la charla. ¿Sí? Bueno, el método de predicción se utiliza para predecir el peor de los casos, ¿sí? Este método se aplica para una única antena, o sea, un sitio donde exista una única antena transmisora y no haya un conjunto de estas, ¿sí? Si no, no se puede aplicar el método por cálculo y debemos pasar directamente al método de medición. Bueno, esto es algo que nosotros utilizamos en un servicio que nos solicitaron al laboratorio de electrónica, ¿sí? De calcular justamente si una antena, un enlace punto a punto que existía entre dos oficinas de una misma empresa, tenían o superaban los valores máximos permitidos. Bueno, nosotros no teníamos un medidor para hacer la medición, pero sí por cálculo pudimos determinar y elaborar el informe correspondiente y darle una solución al planteo del problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trataba de una sola antena, ¿sí? Y esto se hace a través de estas fórmulas, ¿sí? Se aplican estas fórmulas, ¿sí?, donde S es la densidad de potencia, PRA es la potencia
radiada aparente, que sería que es el producto de la potencia de la fuente multiplicada por la ganancia de la antena, ¿sí? Esa ganancia de antena respecto a un dipolo de media onda, ¿sí? Bueno, se multiplica por estos valores. F no es frecuencia, sino que tiene que ver con una atenuación de la radiación del ángulo de incidencia entre la antena y el plano vertical donde esté parado, por ejemplo, una persona, ¿sí? Esto es una ecuación que este es un factor que si no se conoce se lo adopta como 1, que es el peor de los casos. Entonces, como estamos siempre tratando de predecir el peor de los casos, F siempre es 1. Y R es la distancia del punto de medición a la antena. O también podemos calcular la misma densidad de potencia por la fórmula que tenemos a la derecha, que es el PIRE. En vez de la potencia radiada aparente, tenemos la potencia isotrópica radiada equivalente, que es la potencia del equipo multiplicada por la ganancia de la antena respecto a un radiador isotrópico. ¿Sí? Aplicamos la fórmula. Entonces, de acá, de esta fórmula, nosotros podemos despejar R, que es la distancia máxima, ¿sí? La distancia máxima a ser considerada para el límite de la exposición poblacional. Entonces, utilizando la densidad de potencia máxima sacada de las tablas por la potencia del equipo multiplicada por las ganancias de la antena, nos va a dar, por ejemplo, una distancia, y que esa distancia es menor a todo punto accesible por el público en general, no se requiere verificar el sitio mediante mediciones. Por ejemplo, en Freire, no me acuerdo bien, pero nos había dado algo así como 7 u 8 metros, o sea, considerando la densidad de potencia máxima permitida, y la potencia del equipo multiplicada por la ganancia de la antena, nos daba R 7 u 8 metros, no me acuerdo bien, por Sergio o Emanuel se pueden acordar, y la antena tenía una altura de unos 15, 16 metros, con lo cual la distancia segura era 8 metros y nadie iba a poder estar a 8 metros. Bueno, de esa forma hicimos una predicción y el equipo fue aprobado porque de ninguna forma alguna persona podía estar afectada por una radiación superior a la permitida. Ahora, si no podemos aplicar este método por distintos motivos, porque no es monoantena, porque no tenemos acceso a las características de los equipos, etcétera, etcétera, tenemos que hacer sí o sí la medición, que es lo que habitualmente se hace, ¿no es cierto? Bien. Lo primero que tenemos que hacer antes de hacer la medición es evaluar el entorno de la medición, ¿sí? Acá ustedes ven una antena, tenemos que evaluar todo el entorno, hacer un relevamiento visual, y determinar sobre la base de esta ubicación y de este emplazamiento, qué características de emisión pueden tener estas antenas. Ustedes ven que acá tenemos antenas direccionales, o este tipo de antenas que en su conjunto hacen una radiación omnidireccional, o se irradian en todas las direcciones. Entonces, con eso nosotros vamos a determinar, con ese análisis podemos determinar los puntos a medir. Que esos puntos a medir tienen que ver con la característica topográfica del lugar. Si eso, atrás de esto a lo mejor hay una montaña, bueno, detrás de la montaña no vamos a ir a medir porque no vamos a recibir nada. Si al lado de este edificio, al lado de esta antena hay un edificio, entonces deberíamos medir en el edificio, bueno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se me ocurre en San Francisco, hay una antena que tiene el edificio Telecom que está muy cerquita del edificio Banco de Córdoba, y prácticamente a la misma altura, como que las personas abren las ventanas y tienen la antena enfrente. Bueno, esos lugares serían lugares posibles de medición para determinar si la radiación que reciben esas personas en forma continua, porque habitan ahí, es perjudicial o no. Bien, entonces, primero tenemos que evaluar el entorno. Segundo, tenemos que seleccionar los puntos de medición. Bueno,
la norma indica que para sistemas omnidireccionales, para antenas omnidireccionales, se deben seleccionar como mínimo 16 puntos, ¿sí? Y que tengan una separación respecto al sitio, a la antena, que esté en función de la longitud de onda, ¿sí? Si son, en esto de definir qué es el campo cercano y el campo lejano, ¿no es cierto? Para sistemas direccionales, se deben adaptar un mínimo de 4 puntos sobre la dirección de máxima propagación, y también fijar los 12 puntos restantes en función de del lóbulo de radiación que tengamos, ¿no es cierto?, de la antena. Por eso es importante determinar qué tipo de antena, a qué tipo de antena debemos realizar la medición. Entonces, en un omnidireccional, 16 puntos, para un sistema direccional, 16 puntos también, pero de esos 16 puntos, 4 deben estar sobre la dirección de máxima propagación. Estas mediciones, todos los instrumentos que se utilicen deben colocarse a una distancia no inferior a 20 centímetros de cualquier material conductor, ¿sí? Por eso ustedes, si se fijan o observan alguna medición de este tipo, el operador, el técnico, estira mucho el brazo porque el cuerpo puede considerarse como conductor, ¿no es cierto? En la selección de los puntos de medición también tenemos que ver la distribución, ¿sí? Acá ustedes están viendo un ejemplo. Acá, para los que conocen San Francisco, esta es la peña donde está indicado el centro de ese círculo, es la Peña Boquense, donde hay una antena, ¿sí? Y bueno, acá se hace una distribución homogénea de los 16 puntos de medición. Muchas veces esos puntos de medición caen dentro de zonas que no tiene sentido hacer mediciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, esos 16, no sé si alcanzan a ver los puntitos rojos, ¿sí? Son todos puntos de medición. Bueno, a lo mejor hay que redistribuirlos, y acá, fíjense, se han redistribuido, ven que se han colocado más, son estos puntitos amarillos, ¿sí?, sobre la zona poblada. De todos modos, alguna medición sobre la parte no poblada se realiza, ¿sí?, pero todos se concentran en una zona de mayor densidad poblacional, digamos, ¿está? Por ejemplo, esto es otro ejemplo, no se ve a lo mejor mucho. Esta es una medición acá donde estoy señalando con el mouse, donde está esa punta azul, está la antena, y fíjense que las mediciones son todos estos puntos que ustedes ven acá, por acá, algunos sobre la ruta de acceso a la localidad, pero ninguno en la zona no poblada, ¿sí? De todos modos, la norma indica que son 16 puntos. El operador, o el que realiza la medición, el profesional que realiza la medición, debe adecuar la ubicación de esos puntos a las necesidades. Bueno, como tercer punto, tener algunas consideraciones generales. Despejar el área del ambiente de medición. No podemos medir donde hay mucha circulación de personas, es más, porque va a haber mucho refracción y absorciones de la señal, reflejos de la señal, entonces no es conveniente realizar una medición en un área que no esté despejada, ¿sí? Y también, cuando estamos trabajando con frecuencias menores a 1 MHz, ¿sí?, se debe considerar acá sí la interacción del cuerpo, ¿sí?, con los campos electromagnéticos. Pero bueno, no hay muchas transmisiones en esa frecuencia, así que no nos ocupa, digamos. Por último, en la medición, si medimos en la región de campo cercano, tenemos que medir la componente de campo eléctrico y la componente de campo magnético sí o sí. Porque en campo cercano no aplica la fórmula de densidad de potencia. Y sí, en el campo lejano podemos medir la componente de campo eléctrico o campo magnético, ¿sí?, y a través de las ecuaciones matemáticas poder determinar la densidad de potencia, que es la que están indicadas en la tabla.
Entonces, esta es una gran diferenciación de cómo efectuar la medición. En campo cercano, sí o sí debemos medir las dos componentes, ya sea componente de campo eléctrico o componente de campo magnético, ¿sí? En cambio, ya en campo lejano podemos medir o densidad de potencia, o campo eléctrico, o campo magnético. En primer término se va a medir, cuando empezamos una medición, una vez que elegimos los puntos, que hicimos el examen visual, analizamos los puntos de medición, bueno, cuando empezamos las mediciones, lo primero que se hace es una medición de inmisión, que para hacer esto, en cada uno de esos 16 puntos que nosotros elegimos, determinamos el valor máximo del campo eléctrico, campo magnético de densidad de potencia, a lo largo de una línea vertical que represente la altura del cuerpo humano. Lo que se hace es ir trasladando el equipo de medición entre los 20 centímetros del suelo hasta los 2 metros de altura, ¿sí? Yo voy haciendo un barrido, que debe ser lo más lineal posible, con el medidor, y verificar el valor máximo que indica el instrumento en ese barrido que estamos haciendo. Si ese valor pico máximo supera el 50% del valor máximo permitido, ¿sí? Lo que debemos hacer es un promediado temporal. El promediado temporal, ¿sí?, se realiza de la siguiente forma. En esa línea vertical que antes corrimos el instrumento desde 20 centímetros hasta 2 metros de altura, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es tomar 5 alturas de ese barrido, ¿sí?, y hacer una medición temporal durante 6 minutos en cada una de las alturas. O sea, fíjense que es una medición bastante engorrosa. O sea, si una vez hecho el barrido, el valor máximo supera el 50% del valor de MEP, el valor máximo permitido, tengo que hacer una medición de promediación temporal. O sea, tomar de esa línea vertical 5 alturas, y en cada una de esas 5 alturas medir y tomar el promedio durante 6 minutos, mínimo. Bueno, si esa medición de ese promedio en algún lugar dio mayor al valor del MEP permitido, debemos hacer una medición de emisión. O sea, debemos determinar cuál es la fuente que me está irradiando más energía de la permitida. Bueno, la medición de emisión, ¿a dónde lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer en los 16 puntos, ¿sí?, que hacíamos antes, lo hacemos solamente en aquellos donde la medición superó los límites del MEP. Y bueno, esto se efectúa con instrumentos de banda angosta. El tema de instrumentos no lo vamos a tocar en esta charla, pero es, digamos, el complemento de esta clase, ¿sí? Debemos saber qué tipo de instrumentos trabajamos. Bueno, para hacer emisión, como debemos detectar cuál es la fuente, ¿sí?, los instrumentos son de banda angosta, es un analizador de espectro, para poder determinar exactamente cuál es la frecuencia que está superando los niveles permitidos. Se hace con antena de polarización lineal, se mide el campo eléctrico en cada uno de los ejes, ¿sí?, en los 3 ejes, y después se hace la sumatoria cuadrática, digamos, para determinar el valor de la radiación. Terminado las mediciones de inmisión, ¿sí?, o emisión si corresponde, se debe elaborar un informe, pide la norma. Este informe yo lo tengo en otra pantalla, permítanme que lo vamos a cambiar. ¿Sí? Este informe es parecido a lo que ustedes están viendo acá, ¿sí?, donde van todos los datos de la estación, de la banda de frecuencia medidas,
bueno, las características de la torre, de la antena, etcétera, etcétera, y se hace una tabla con las mediciones, donde se indica la distancia del punto de medida a la torre, se ponen los valores máximos medidos, perdón. Si eso está debajo del 50%, se procede a hacer el informe, y si está por encima, se hace la promediación temporal. Si después esa medición es superior en algún punto al valor MEP, se debe hacer la correspondiente medición de emisión. Bueno, vamos a volver a la pantalla anterior. Ingeniero. Sí. Debería ir como finalizando para poder darle Listo. lugar a... Perfecto, ya estamos terminando. Bien, gracias. Bueno, después del informe termina la medición. Perfecto, terminamos. Gracias por la atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver en el chat. No. ¿Ingeniero quiere cerrar de alguna forma o...? No, simplemente destacar que con este tema hemos podido, a través de un servicio que ofreció el laboratorio, se nos ocurrió la idea de fabricar el medidor, y después de esto hemos podido presentarnos en una licitación ante el ERCEP. En la provincia hay solamente 2 facultades que realizan este tipo de mediciones. A partir de este año nosotros somos la tercera, nos dieron todas las mediciones de radiaciones no ionizantes de todas las antenas de telefonía celular del departamento San Justo. Y bueno, así que a través de un servicio surgió un PIT, a través del PIT una vinculación, y bueno, todos estos temas son también temas de distintas cátedras de la materia, así que es un tema interesante que cierra bien el círculo del conocimiento que queremos impartir, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Igual siempre a todos los que están participando y que no participan de la investigación, los invitamos a que se sumen a los PID, a que se sumen a investigar. Los esperamos en la Secretaría. Lo voy a desconectar de Confitrión, así sumamos a Javier. Bien, bueno, Javier, ¿estás? Todavía estoy compartiendo pantalla yo, ¿no? Sí, creo que... Deberías dejar de compartir... Ahí está. Ahí está. A ver, ahora no. No, todavía no me habilitó. Vamos de vuelta. Yo te tengo ya, a ver, te saco y te... Fíjate ahora. No, no me deja. ¿Tenés Linux, Javier? Sí. No, pero lo uso siempre, Bueno, te voy a... Por lo menos ayer lo usé y no tuve problema. Qué raro. Pero bueno. La ley de Murphy. Bueno, te voy a poner como hospedador. Bueno, dale. Sí, acá en seguridad me dice que no. No sé. Me da un error como que el host deshabilitó la compartición. A ver, fíjate ahí. Pero no. No, todavía no.
Si no, Javi, ¿me lo querés pasar a mí y yo lo voy proyectando mientras vos vas explicando? Dale, puede ser. Sí, qué raro, che. Probamos una vez más. Ahí te volví. Ahí estás como coanfitrión. Sí. Claro, como host. ¿No me podés poner como host? Sí, Hugo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Sí, yo ya te lo pongo. Ah, no, estoy acá con lo de la facultad. Ya lo llamo a Dan y le pregunto. Espérese. Fíjate de silenciar, Gustavo. A ver en qué quedó. Silenciar. Dale. Hasta ahora todos trabajaron como coanfitrión. Yo ahí te pongo como host. Bueno. Puede que te llegue alguna Sí, invitación. pero con Bernardi y con Miretti tuvimos el mismo problema. Ah. Tuvimos que ser los hospedadores. Somos los rebeldes de electrónica. Sí. Fíjate Ahora ahí. sí, ahí está. Bien. Ahora sí. Ahora Bueno, cierro entonces- la sala y me voy a tomar mate. Sí. Bueno, entonces, como para finalizar la jornada y para finalizar ya los seminarios de electrónica, le damos la bienvenida al doctor Javier Redolfi, que nos va a hablar sobre su trabajo que se titula Aprendiendo a detectar vegetación usando visión por computadora y cámaras de bajo costo. Desde ya, déjame decir nada más a mí unas palabras. Muchas gracias a todos por la participación en todo esto, en las 4 ediciones que tuvimos. La verdad que fue muy exitosa, muy concurrida. Lo vamos a estar repitiendo seguramente. Muchas gracias y Javier, la sala es toda tuya. Bueno, gracias. Bueno, soy Javier Redolfi. Voy a tratar de ir medio rápido. Doy clases en electrónica, en informática. Para los que no me conocen, doy clases en informática 2 y en una materia electiva de sexto que se llama visión artificial. Y también en sistemas doy la misma electiva en quinto año sobre visión. Y bueno, soy director de un grupo de investigación sobre aplicaciones inteligentes, GISAI. Y bueno, lo que voy a presentar es el título, ya lo dijeron. Este es un trabajo que presentamos en un congreso que se llama Conferencia Internacional de Tecnología Industrial. Lo presentamos junto con Sergio, con Bernardi, con Emanuel Bernardi, y con 2 investigadores de Córdoba. Bueno, fui yo a presentarlo ahora en febrero, y bueno, está relacionado con un proyecto de investigación que nos aprobaron en la provincia, que bueno, deberíamos estar recibiendo la financiación ahora, pero todavía no llegó, así que esperemos que llegue a futuro la financiación para poder hacer más cosas. Bueno, una pequeña introducción sobre la producción agrícola y los agroquímicos. De acuerdo a datos de las Naciones Unidas, entre el 20% y el 40% de la producción agrícola anual se pierde debido a pestes y enfermedades, a pesar del uso de 2 millones de toneladas de pesticidas. Entonces, viendo este número, es necesario un poco tomar un nuevo enfoque en la forma de hacer agricultura para lograr un incremento en la producción, pero siendo cuidadosos con el medio. Entonces, una técnica que está creciendo bastante es la fumigación selectiva, que consiste en dotar a la máquina de podríamos llamarlo un sensor de verde. Ahí tenemos una imagen a la derecha, que básicamente lo que hacen estos sensores es detectar la presencia de verde o de plantas vivas o malezas y aplicar pesticidas solamente en esas áreas verdes. Bueno, y con esto reducimos la cantidad de agroquímicos, los costos y un menor impacto en el ambiente. Pero estos sensores no es que tienen unas desventajas, sino que solamente pueden detectar la presencia de plantas vivas, ¿bien? Pero los podemos mejorar para, por ejemplo, detectar entre malezas y cultivos y realizar tareas, otras tareas que hasta el momento no se realizan, como por ejemplo una aplicación selectiva de pesticidas, o no solo pensar en aplicar pesticidas, sino también fertilizantes en los cultivos. Entonces vamos a ver cómo
¿cómo hacen los sensores que se encuentran ahora en el mercado para detectar plantas vivas? Las plantas vivas reflejan la radiación en una parte del espectro que se conoce como parte fotosintéticamente activa, bien, que es la que vemos acá, que tiene gran parte del espectro visual, y en esta área esa energía o esa radiación solar se utiliza para la fotosíntesis. Pero la parte del espectro infrarrojo, bien, de la radiación, no tiene la energía suficiente como para usarse en la fotosíntesis, no tiene la energía suficiente para sintetizar moléculas orgánicas. Entonces las plantas como que aprendieron a reflejar, a rechazar esa energía, porque lo único que genera eso es un calentamiento que genera evaporación del agua, pero que no le sirve para nada a la planta. Entonces podemos decir que las plantas vivas aparecen oscuras en esta parte fotosintéticamente activa, oscuras porque absorben esa energía para la fotosíntesis, pero aparecen brillosas en el espectro del infrarrojo porque reflejan esa energía que no utilizan. O sea, si nosotros tuviéramos visión infrarroja, que no la tenemos, podríamos ver que la planta sería de color infrarrojo, ¿bien? Usando la imaginación. Entonces, la medida común que se utiliza o en base a esto, surgieron los sensores que miden o que detectan plantas, usando una medida conocida como NDVI, o índice de vegetación de diferencia normalizado, que se computa con la formulita que vemos acá. ¿Ve? La intensidad en el infrarrojo cercano, la intensidad en la reflexión, que refleja la planta, menos la intensidad en el rojo, normalizado por la suma de esas dos intensidades. Entonces, ¿qué esperamos? Una planta ideal va a reflejar todo el espectro infrarrojo, todo ese NIR, y va a absorber completamente el rojo. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, nos queda un rojo en 0, porque la planta lo absorbió todo para la fotosíntesis, entonces este NDVI vale 1. Entonces nosotros midiendo el NDVI, un NDVI cercano a 1, nos va a decir que estamos estamos viendo una planta viva, ¿bien? Bueno, ¿cómo hacen los sensores para medir eso? Y bueno, tienen los sensores de verde. Tienen sensores ópticos, ¿bien? Y filtros ópticos en estas dos bandas para solamente poder dejar pasar. Sería como algo parecido a una cámara con un filtro en el infrarrojo cercano, un filtro en el rojo, y con esas dos mediciones realizan la detección de este NDVI. Un poco una desventaja es que esos sensores no son tan comunes. Comprar una cámara es muchísimo más fácil que conseguir un tipo de estos sensores. Los filtros tampoco no son tan comunes, son elementos especiales. Entonces lo que se propone también en otros trabajos es detectar la vegetación usando cámaras de propósito general. Que algo ya se presentó me parece que la semana pasada sobre cómo detectar vegetación usando cámaras. Pero acá el planteo es usar dos cámaras de bajo costo, ubicadas de tal manera que compartan el campo visual, o sea, dos cámaras que vean lo mismo. Acá yo puse un grafiquito de el sensor óptico que tiene una cámara común, bien, y el sensor óptico, si vemos la curva en negro acá, puede detectar radiación, por supuesto, que en el espectro visible, bien, que después la foto que nosotros capturamos con una cámara y que la vemos con sus componentes RGB, bien, una componente en el rojo, una en el verde y una en el azul, pero si vemos la respuesta también es capaz de detectar en esta parte del espectro, que es la parte correspondiente al infrarrojo. Bien, nosotros con nuestros ojos no podemos ver esto, entonces lo que hacen los fabricantes de cámara es agregar un filtro que elimine este infrarrojo, porque si nos quedamos con ese infrarrojo, la imagen
no va a quedar, no se va a ver bien, no nos va a aparecer una imagen real. Pero los filtros que nos permiten detectar el rojo, el verde y el azul también dejan pasar ese RGB, el infrarrojo, como vemos acá tenemos la respuesta del filtro en el verde, en el azul y en el rojo de una cámara, dejan pasar parte del espectro en el infrarrojo cercano, ¿bien? Entonces por eso se ponen esos filtros, no es que son filtros de solamente rojo, solamente verde y solamente azul, sino que también dejan pasar el infrarrojo. Bien, entonces por eso el fabricante le pone un filtro que remueva el infrarrojo. Entonces la idea es usar una cámara sin modificar, bien, para poder medir los espectros correspondientes al rojo, al verde y al azul, y modificar la otra cámara, sacarle ese filtro infrarrojo, bien, entonces la cámara se va a volver sensitiva a la radiación en el infrarrojo. Entonces, si asumimos sensores y filtros ideales, con la cámara que no está modificada podemos medir la intensidad en el rojo, en el verde y en el azul, y para la cámara modificada vamos a tener las mismas intensidades, pero a eso le vamos a sumar la partecita del espectro infrarrojo. Veamos eso un poquito con fórmulas. La cámara mide, tiene un canal rojo, un canal verde y un canal azul, bien, que cada uno de esos canales mide la intensidad en esa parte del espectro, bien. Y después llamemos a la intensidad, bien, que recibe la cámara, RGB y IR en cada uno de las bandas del espectro. Entonces en la cámara que no está modificada, bien, vamos a medir en el canal rojo el espectro del rojo, en el canal verde el espectro correspondiente al verde, y en el canal azul el espectro correspondiente al azul. Pero la cámara que modificamos, como también pasa el infrarrojo, bien, vamos a medir las mismas intensidades, pero además en cada canal vamos a tener sumado un término de infrarrojo. Bien, y ahora si combinamos CR1 y CR2, vamos a poder obtener una medida aproximada del NDVI, bien, que combinando las mediciones de esta manera, llegamos a que, o logramos I sub R menos R dividido I sub R más R. Bien, nuestra ecuación original de NDVI era el infrarrojo cercano menos el rojo dividido la normalización por ambas. ¿Por qué digo que es una aproximación? Y bueno, porque la cámara mide infrarrojo en general, no solamente la parte del infrarrojo cercano, ¿bien? Pero la definición de NDVI es con el infrarrojo cercano. Entonces tenemos una aproximación al NDVI que es bastante útil. A esa aproximación le puse NDVI'. Y bueno, en este trabajo lo que proponemos, esto es hasta ahora lo que estaba hecho, ¿bien? Lo que proponemos en este trabajo es ir un poquito más allá y combinar las dos imágenes, bien, una imagen está formada por 3 canales, bien, combinar esos 3 canales de nuestras dos imágenes o de las capturas que hacen ambas cámaras en una nueva imagen de 6 canales, bien, en donde vamos a tener el rojo, el verde, el azul para una de las cámaras, y para la otra vamos a tener el rojo más el infrarrojo, el verde más el infrarrojo, y el azul más el infrarrojo. Y después vamos a plantear, usando técnicas de visión por computadora, de aprendizaje, un algoritmo que sea capaz de en forma automática detectar dónde hay vegetación y dónde no hay vegetación, y en qué parte de la imagen está la vegetación y en qué parte está el suelo o otro tipo de cosas. Entonces, bueno, el algoritmo tiene un poco 3 pasos: alineación de las imágenes, codificación usando vectores de Fisher y clasificación a nivel de píxel. Sobre esto no voy a hablar, voy a contar apenitas esto. La alineación de las imágenes. Si bien tenemos 2 cámaras que están bastante cerca y que comparten el campo visual, ¿bien? Nunca vamos a tener que los píxeles de una imagen, o sea que si solapamos las 2 imágenes, los píxeles nos van a coincidir espacialmente, ¿bien? Entonces, una parte
una imagen va a ver una parte y la otra imagen va a ver otra parte, ¿bien? Entonces planteamos un algoritmo de alineación que es similar al que se usa cuando nosotros en el celular capturamos una imagen panorámica. Cuando nosotros tomamos una panorámica, que son esas imágenes que capturamos muchas fotos de, por ejemplo, algún edificio muy grande que con una sola foto no lo podemos tomar en forma completa. Entonces lo que hacemos es tomar muchas fotos y el celular con un algoritmo se encarga de alinear todas esas imágenes para que coincidan espacialmente, ¿bien? Entonces es un algoritmo similar a ese, el que usamos para alinear las imágenes. Bien, entonces los píxeles de una imagen se corresponden espacialmente con los píxeles de la otra imagen. Bien, entonces esta imagen de 6 canales está alineada espacialmente. Después de eso, bueno, usamos una clasificación utilizando algo que se conoce como vectores de Fisher, que es algo similar a representar el píxel como un vector. Bien, si se acuerdan de álgebra, los vectores viven en un espacio, bien, y lo que vamos a decir es, vamos a definir o vamos a buscar vectores que representen plantas y vamos a ver en qué parte del espacio están las plantas y en qué parte del espacio está, por ejemplo, el suelo o están las otras cosas que queremos discriminar. Y gracias a la forma en que armamos o en que codificamos o en que tenemos los espectros espaciados, ¿bien? Los vectores en donde el NDVI se corresponda con una planta, donde haya mucha radiación en el rojo y poca en el infrarrojo, se van a corresponder con algo y se van a ir a alguna parte de ese espacio. Y los que se correspondan con otro tipo de materiales van a estar en otra parte del espacio. Entonces después vamos a buscar vectores, vamos a definir, bueno, las plantas están en esta parte del espacio, y todos los píxeles que tengan un vector en esa parte del espacio vamos a decir que son plantas o que son otro tipo de cosas, ¿bien? Y bueno, y después además de eso, usamos un algoritmo de suavizado, que este algoritmo de suavizado piensen en un filtro pasabajo, pero de 2 dimensiones, ¿bien? Tenemos una señal unidimensional, bueno, imaginémonos, no sé cómo, una señal bidimensional, y el modelo de POTS que usamos, o el modelo de clasificación, es algo parecido a un filtro pasabajos, que elimina bastante ruido. Bueno, sobre esto no cuento nada, y vamos ahora ya sí a los experimentos que hicimos. Capturamos 2 imágenes en condiciones de laboratorio. En la primera imagen tenemos 3 tipos diferentes de hojas puestas sobre el suelo. Este es el suelo del laboratorio de electrónica. Y la idea o el objetivo del algoritmo es generar este etiquetado o esto que en visión por computadora se conoce segmentación. Segmentar sería decir en cada píxel de nuestra imagen, ¿bien?, qué hay en ese píxel. Y bueno, acá en rojo representamos fondo y en verde representamos planta, ¿bien? Entonces la idea es hacer este etiquetado en forma automática y decidir, bueno, aquí hay este píxel se corresponde a una planta, este también, y estos píxeles en rojo son correspondientes al fondo. Y bueno, esto nos permite mucho más que, por ejemplo, fumigar cuando hay mucho verde, o fumigar más cuando hay mucho verde y fumigar menos cuando hay poco verde, sino que nos permitiría también decir, bueno, en esta parte hay una planta, en vez de usar algún pesticida, puedo inventar algún sistema que con un brazo baje alguna, no sé, una palita y escarbe la planta, la rompa, la queme con un láser, medio peligroso, pero existen planteos de ese tipo, para no solo disminuir el uso de pesticidas, sino eliminar el uso de pesticidas, y pensar en robotitos pequeños que estén dando vuelta todo el día por el campo, y que puedan ir sacando malezas, ¿bien?, o fertilizando las plantas que son más chiquitas. Entonces se amplía la capacidad de las actividades o de las tareas que podemos realizar en forma automática.
Esta primera imagen fue utilizada para ajustar algunos de los parámetros del algoritmo. El algoritmo que presenté antes tiene como un conjunto de parámetros, y bueno, siempre se usa una imagen como para ajustarlo, o un conjunto de datos para ajustarlos, y otro para hacer la evaluación del funcionamiento. Entonces esta segunda imagen contiene 3 hojas, pero también tiene otros materiales que son de color verde, uno un poco más oscuro, pero son materiales bastante brillosos, que reflejan bastante. Y también tenemos el fondo, bien. En realidad uno es más brilloso y el otro no es tan brilloso. Y este sería el etiquetado verdadero. Tenemos en azul el fondo, en verde la planta, y en rojo el otro tipo de material con el que trabajamos. Bien. Entonces la idea es, entrenando el algoritmo, bien, en forma automática, lograr hacer este etiquetado en forma automática, bien. Y bueno, los resultados que obtuvimos fue, para esta imagen, este es el etiquetado verdadero, bien, este etiquetado lo hice yo a mano, bien, me puse en cada píxel hay tal cosa, y este es el resultado que obtuvimos, bien, del etiquetado automático. Les conté un poquito que era como un filtro pasa abajo. Entonces si se fijan acá, como que tiene una inercia, bien, como que le cuesta cambiar de etiqueta, bien, donde hay un cambio, bien, le cuesta un poquito, bien, por eso el algoritmo no es perfecto. Nosotros computamos la exactitud, bien, que la exactitud es comparar este etiquetado con este etiquetado, y bueno, por ejemplo, en esta parte de la imagen está bien, entonces vamos contando, y en esta parte está mal, bien, entonces vamos contando cuántos píxeles etiquetamos bien sobre el total de píxeles. Y con eso obtuvimos casi un 90% de exactitud. El algoritmo tiene algunos parámetros que son aleatorios, entonces realizamos 10 corridas, bien, como para que no sea una suerte probabilística de una corrida o elegimos la mejor corrida, sino que hicimos 10 corridas y obtuvimos un 90% de exactitud en promedio. Y bueno, comparamos este método con el método del NDVI, bien, cómo funcionaría el método del NDVI, y bueno, de la aproximación al NDVI, usamos la imagen del canal rojo más el infrarrojo, y con eso computamos una aproximación al NDVI. Esto lo aplicamos en la primera imagen, bien, en esta que tiene fondo y hojas. Solamente lo podemos aplicar en la primera imagen porque el método del NDVI solamente detecta verde o no verde. Bien, no podemos tener 3 categorías o 3 clases como en este problema. Y bueno, con nuestro método en esta imagen obtuvimos un 93% de exactitud contra el NDVI, que tiene una exactitud del 84%. Para hacer una aplicación de pesticida, este valor está perfecto, bien, es suficiente. Pero para hacer otro tipo de tareas, bien, puede no ser tan útil. Y bueno, una de las desventajas que tiene el método del umbralizado del NDVI es que no permite detectar otros tipos de materiales, y nosotros, si aplicamos umbralizado sobre esta segunda imagen que tiene otro material, bien, ese otro material me lo detecta como maleza, bien. Entonces esto puede ser que estemos aplicando mucho más pesticida del que realmente tenemos que aplicar, porque a lo mejor detectó otra cosa que no era una planta viva, ¿bien? Estos son papeles, ¿bien? Que no son plantas vivas. Y bueno, como conclusiones, presentamos el diseño de un prototipo que está basado en cámaras de bajo costo. Yo calculo que este prototipo puede costar como mucho $100, cuando un sistema o un sensor de verde comercial ronda los $1000. Pero además el sistema nuestro tiene la habilidad de detectar otros tipos de materiales, como lo vimos en esta imagen. Bien, podemos detectar entre muchos tipos de materiales. Y entonces un poco ahí es donde vienen los trabajos a futuro, que tenemos
tenemos planeado. Como trabajo futuro, primero, bueno, pudimos realizar pocos experimentos. La idea era que, bueno, justo que este año conseguí algunos becarios de investigación, conseguí becas y becarios para hacer algunas tareas, y bueno, no pudimos ir más a la facultad, así que no pudimos realizar experimentos, pero bueno, queremos realizar más experimentos de laboratorio, en condiciones de laboratorio, en condiciones de campo, y queremos investigar la habilidad para distinguir entre diferentes especies de plantas. Bien, esto es bastante importante porque primero nos puede dar la capacidad de discriminar entre malezas y cultivos, bien, para aplicar tratamientos selectivos, bien, un método que actualmente no existe. Pero también, por ejemplo, yo me contacté con una empresa que distribuye fumigadoras, bien, y ellos, y lo que me comentaban, es que existen dos tipos diferentes de malezas. Acá les muestro un poco una foto. Podemos decir que existen malezas de hoja ancha como esta, bien, son como más gorditas, y malezas de hoja fina, bien. Estos tipos de malezas, para estos tipos de malezas se utilizan dos tipos diferentes de fertilizantes, bien, y como los detectores estos no son capaces, ni mucho menos una fumigadora de las convencionales, pero si tuviéramos un sensor de verde, no podemos distinguir entre una maleza de hoja fina y una maleza de hoja ancha. Entonces los fumigadores lo que hacen es poner de los dos tipos de líquidos, bien, entonces estamos siempre, o están echando el doble de agroquímico del que sería necesario si tuviéramos un sistema como este que puede detectar qué tipo de maleza. Y bueno, en esta imagen de resultado es bastante simple detectar algo circular de algo alargado, ¿bien? Y bueno, por último también proponemos usar otra medida. Yo les dije que comparamos los vectores buscando vectores cercanos. Bien, esa comparación es como muy simple. Entonces en otro trabajo para aplicarlo a clasificación de imágenes satelitales, presenté otras medidas, y bueno, esa conferencia iba a ser ahora en marzo en Chile, pero bueno, se suspendió, así que bueno, quedó trunco. Y bueno, acá les muestro algunas fotos del prototipo. Esto lo armó Sergio, donde se ven acá las cámaras, una computadora de tipo Raspberry, una mini PC. Yo pensé que iba a ser una ventaja acá usar cámaras IP, pero bueno, hay que poner un router, es una complicación bastante grande. Y bueno, acá otra imagen en donde está la planta y capturamos las imágenes con una PC conectada como para descargar las imágenes. Bueno, muchas gracias por todo, eso es lo que tenía para contarles. Bien, ¿hay preguntas? ¿Alguien? Sí, buenas tardes, Javier. Roberto Bon, de Meteorología. En realidad lo que hiciste, lo que entiendo que hiciste fue aumentar la resolución espectral, ¿verdad? No, a ver, estos sensores existen. Uno tiene un sensor óptico que puede captar el espectro en alguna parte, perdón, puede captar radiación en una parte del espectro. Esos sensores existen, los sensores de verde usan esos sensores combinados con filtros en diversas partes del espectro para bueno, con eso, usando, digamos, la capacidad que tienen las plantas para reflejar el infrarrojo y para absorber el rojo, uno con eso puede calcular una medida de dónde hay planta y dónde no, bien, porque el suelo se comporta de diferente manera, bien, no absorbe el rojo ni tiene otro comportamiento, entonces con eso uno puede discriminar. La idea, que no es nueva, es usar cámaras, bien, quitándole los filtros infrarrojos, usar cámaras para detectar la presencia de verde, bien. El avance un poco que propusimos es no solo detectar verde, sino poder distinguir entre diferentes tipos de verdes, diferentes malezas o
o distinguir entre malezas y cultivos. Entonces solamente aplicar pesticidas en las malezas, ¿bien? No sé si me expliqué o compliqué más. Sí, ok. Ok. Bueno, sí, es obtener la mayor cantidad de resolución espectral, o sea, tender a imágenes hiperespectrales o multiespectrales para saber diferenciar. Exactamente. Para saber diferenciar entre distintas categorías de verde, sí. Esto se usa con satélites, se usa bastante, pero bueno, la resolución que los satélites tienen cámaras hiperespectrales y ese tipo de cámaras, entonces bueno, por supuesto que si uno pusiera una cámara de esa, esto andaría joya, pero bueno, son muy caras esas cámaras, entonces bueno, haciendo un poco de hackeo uno puede hacer cosas similares sin tanto costo. Pero sí, y el problema de las satélites que hay disponible imágenes es que la resolución es muy, muy baja, entonces no nos permite hacer estas aplicaciones. Sí, por supuesto. Bien, ¿alguien más? Te están felicitando, Javier, por tu exposición en el chat, por si lo Bueno, quieres ver. muchas gracias. Te devuelvo el host, me parece. Dale. Bueno, si nadie más tiene preguntas, de esta manera damos por finalizado la cuarta edición y última del seminario de Ingeniería Electrónica. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Sí, hola Javier, ¿cómo te va? Javier Viñolo te habla. Hola. ¿Cómo estás? La consulta que te quiero hacer, yo soy ingeniero agrónomo, así que la consulta viene más de la parte de aplicabilidad que, ¿no es cierto?, de la parte de espectrofotometría. Hay un par de cosas que tanto de esta exposición como de la semana pasada, no me acuerdo el chico que también disertó sobre el tema de malezas, es el tema de cómo después a campo llevar la medición esa en tiempos y formas para actuar con los disparos o con digamos, con los controles de apertura y cierres mecánicos que tiene que hacer la máquina pulverizadora para poder llegar en tiempo y forma sobre la maleza. Bien. Eso yo creo que el que te tendría que contar es Sergio, pero bueno, no lo voy a poner en el enredo ese. Pero, a ver, yo no sé, tengo la idea de que en un futuro, o hay muchos proyectos en otros países en donde cambia la máquina cada vez más grande y se vuelve la máquina un poco más chiquita, y entonces uno podría pensar en un robot bastante chiquito que ande dando vuelta por el campo y que esté todo el día trabajando y que no necesite trabajar a una velocidad tan grande, porque podemos tener 5 robotitos de estos dando vuelta por el campo, o un dron también, que puede hacer el mismo trabajo, y que lo haga en forma automática. O sea, parece muy futurista, pero puede llegar a pasar. Pero sí, lo que vos decís es que esto tiene el problema de que la detección tarda, bien, la máquina, uno quiere que la máquina funcione lo más rápido posible para poder fumigar más campo y para terminar más rápido y para poder ganar más dinero, digamos, los que son fumigadores. Pero bueno, las máquinas existen y la verdad que yo no estoy en el área, no sé cuál es la velocidad de una máquina con este sistema y de una máquina convencional. Pero sé que hay no sé si conocés los productos comerciales de esto. Sí, los conozco. Sé que es el tema de las velocidades, ¿no es cierto? Están entre 12 y 14 kilómetros.
entonces los tiempos no son tantos, ¿no es cierto?, para abrir y cerrar. De todos modos, sí, se puede pensar en otras modalidades, como de cosas de drone, pero ahí, bueno, después hay otras alternativas, ¿no es cierto?, que son el uso, ¿no es cierto?, de mediciones por NDI a través de satélite, pero ya son mediciones fijas, y vos cuando vas al potrero ya vas con zonas delimitadas para aquí a pulverización, y acá sí, allá no, ¿no es cierto? Esto es como es en el momento, queda ese espacio, ¿no es cierto?, que bueno, que a lo mejor acá también nos vamos de tema, mucha gente que es más de la parte electrónica, después en algún momento lo podemos charlar. Sí, no, la verdad que me gustaría, porque siempre, digamos, nos falta el contacto. Yo estas cosas por ahí suelo ir todos los años en una conferencia que es sobre electrónica, digamos, le he aplicado al agro, y bueno, siempre trato de contactar con gente que te dé una devolución, pero más relacionada con el agro, digamos. Tratar de que la investigación sea multidisciplinar, digamos. Pero bueno, no es tan fácil, así que si algún día se da la oportunidad, podemos charlar, digamos, y verlo bien al Pero tema. no te olvides que está LAR en la facultad, así que ahí Sí, estamos en la parte sí. agropecuaria. Yo soy profesor de LAR, así que bueno, ahí tenemos abiertas las puertas para trabajar Bien. juntos. Sí, tengo algunos otros trabajos sobre clasificación de imágenes, también relacionadas con el campo, así que bueno, bienvenidos a que nos juntemos y trabajemos en conjunto. Sí, Javier, Sí. bueno, te comento que toda esta línea, digamos, fue iniciada también por una propuesta del ingeniero Loco, ¿no es cierto?, que de hace ya varios años, y bueno, a partir de eso, bueno, estuvimos haciendo algunos trabajos, y también hemos recibido, bueno, vos viste ahí las fotos del dispositivo de laboratorio que se hizo para el trabajo de Javier. Ahí hay unas válvulas que nos suministró la empresa Metalfor, el concesionario local, a través de una gestión que hizo el ingeniero Loco también. Pero digamos que la línea de investigación que estamos llevando adelante ya viene de una propuesta de la licenciatura, ¿no? Y respecto al tema que vos planteabas de la aplicación de la detección y luego la actuación sobre las válvulas, ¿no es cierto?, de las fumigadoras, eso creo que no es un tema demasiado complicado, ubicando a cierta distancia el detector y el actuador, y considerando un procesamiento que con los microprocesadores que tenemos hoy, con una buena velocidad de procesamiento, quizás se pueda llegar a tomar esa decisión de fumigar o no, de acuerdo a la detección. Y también está el tema de la tasa variable de pulverización, ¿no es cierto?, que en base al perfil de maleza que está viendo la cámara, un perfil analógico, digamos, decide qué cantidad de líquido aplicar. Ese es otro desafío también. Eso nada más quería agregar. Bien, bueno, recuerden que toda esta jornada va a estar a partir de mañana subida en el YouTube de Ciencia y Tecnología, en el canal de YouTube. Así que la pueden volver a escuchar y volver a repasar. Desde ya, muchísimas gracias, como les dije a todos, muchísimas gracias a los expositores, a los participantes, y bueno, nos estaremos viendo pronto en la Semana de la Ingeniería, después cuando volvemos están los seminarios de sistemas, así que también los vamos a estar invitando, seguramente va a ser a través de esta modalidad, así que bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias a todos. Chau, chau. Hasta luego. Chao, gracias a todos.